Voy a empezar a grabar. Si tienen dudas, me pueden interrumpir, no tengo problemas con eso, o pueden utilizar el chat también, que puedo yo visualizar. Espérenme un poquito que voy a pedir un poco de silencio acá en mi casa, que están mis hijos. Entonces vamos a empezar, disculpen, con los aspectos relevantes del traslado neonatal. Mi nombre, como ustedes saben, es Natalia Bustamante. Soy matrona clínica del Hospital Luis Tisné y también matrona docente de la Universidad Diego Portales. Entonces, los contenidos de la clase de hoy, vamos a ver un poco de los fundamentos del traslado neonatal, la definición y los objetivos principales del transporte neonatal. Los tipos de transporte que existen, etapas del transporte neonatal, la organización del traslado neonatal, cómo nos debemos organizar, ¿cierto?, para realizar un correcto traslado, equipamiento e insumos necesarios, el traslado propiamente tal hacia el hospital receptor, el arribo al hospital receptor y la posterior evaluación, cómo debemos hacerla para poder ir mejorando los procesos, ¿cierto? Y consideraciones especiales según algunas patologías relevantes, por ejemplo la encefalopatía hipoxicoisquémica y algunas patologías quirúrgicas que pueden nacer intempestivamente, como sabemos nosotros que se comporta, ¿cierto?, la maternidad y la neonatología. Primero un poco hablar del fundamento del traslado neonatal. Sabemos que el servicio, la neonatología en Chile tiene una gran regionalización, ¿cierto? Entonces, para lograr una real regionalización en salud y uso racional de los equipos, la infraestructura y recursos humanos, es absolutamente prioritario que exista un sistema expedito de traslado neonatal por región, dependiente de la unidad de mayor complejidad establecida en cada región, ¿cierto? En Santiago tenemos muchas neonatologías de gran complejidad, como ustedes dijeron, el Hospital San Juan de Dios, donde trasladan ustedes, tenemos el Barros Luco, ¿cierto? El Hospital Luis Tisné, que recibimos muchos traslados de otras unidades neonatales. Dada la geografía de nuestro país, es que la organización del cuidado neonatal se organiza en unidades de atención neonatal de nivel primario, secundario y terciario. Entonces, las unidades de nivel primario y secundario deben tener capacidad de traslado neonatal a centros de referencia de mayor complejidad bajo criterios de derivación previamente establecidos, que los veremos posteriormente en la clase, y también deben contar las unidades de nivel primario y secundario con sistemas de rescate posterior al tratamiento de la patología que haya requerido el traslado, ¿cierto? Desde las unidades de nivel terciario, una vez que el recién nacido reciba la atención requerida, y así podemos organizar mejor los cupos que a veces son tan escasos. Toda red neonatal entonces debe definir claramente a qué centros terciarios debe derivar, ¿cierto?, a los centros de mayor complejidad de cada región, y hay un consenso de que el transporte neonatal en cada región tiene que ser idealmente realizado por el nivel de mayor complejidad, ¿ya? Entonces, el transporte neonatal, vamos a ver la definición, es el desplazamiento del recién nacido desde el centro emisor al centro receptor. Y el traslado neonatal es un concepto más amplio, referido a un sistema organizado que comprende desde la decisión de trasladar al recién nacido, su valoración, ¿cierto?, si es que qué tipo de traslado necesita y hacia dónde necesita trasladarse, la estabilización en el centro emisor, el transporte al centro receptor y el ingreso a este centro. Es fundamental para lograr un traslado exitoso la coordinación y la comunicación. Siempre tenemos que estar comunicándonos con el centro emisor y receptor, los médicos y el personal de matronería o enfermería
para así lograr que en el centro receptor tengan todo lo necesario para recibir a nuestro recién nacido. El objetivo general del traslado neonatal es disminuir la morbimortalidad neonatal a través de una atención oportuna y especializada en aquellos recién nacidos que lo requieran y que están gravemente enfermos o necesitan alguna cirugía, o simplemente a veces nos quedamos sin cupos en el centro emisor y no necesariamente porque no tengamos disponibilidad de tratar la patología debemos trasladar, sino que no contamos con los cupos y a veces nos ha pasado que tenemos una hiperbilirrubinemia y lamentablemente no tenemos cupo y debemos trasladarla a otro hospital. El objetivo específico es realizar el traslado del recién nacido en forma óptima, de modo tal que no signifique un deterioro adicional a su condición patológica preexistente. O sea, debemos preocuparnos de estabilizar a este recién nacido y posteriormente trasladarlo y que no llegue mucho más grave de lo que estaba en el centro emisor, ¿cierto? Tenemos distintos tipos de traslado neonatal y el traslado intrauterino está ahí como en el limbo entre el traslado obstétrico y neonatal, pero muchas veces por causas neonatales necesita ser trasladada a la madre, ¿cierto? Y el ideal es el traslado intrauterino. Es el transporte de elección para la madre y el recién nacido siempre que sea posible, y este tipo de traslado ha demostrado reducir la mortalidad perinatal con respecto al traslado posterior, ¿cierto? Es mucho más seguro que la madre se traslade intrauterinamente este feto, ¿cierto? Y nazca en el hospital terciario que tiene todo lo necesario para tratar la patología. El traslado neonatal se puede subdividir según el medio de transporte, que puede ser terrestre o aéreo. Que usamos principalmente el traslado terrestre porque las distancias aquí en Santiago y en las comunas que deslindan a Santiago tienen tramos generalmente relativamente cortos, ¿cierto? Entonces preferimos el traslado terrestre. El traslado aéreo es mucho más costoso y necesita de mayor, ¿cómo se llama? Mayor como especialización del equipo y se reserva para distancias mayores, por ejemplo, si necesitamos trasladar de región en región. Y también tenemos el traslado de retorno, que es desde el centro donde se prestaron los cuidados intensivos a la patología al centro emisor, ¿cierto? O al centro más cercano al domicilio de la familia, una vez resuelta la enfermedad que motivó el traslado o nacimiento en el hospital receptor. Esto es súper importante porque, como les dije, descongestiona los cupos en los hospitales de mayor complejidad y además, como dice acá, acerca a las familias. Es súper relevante el costo que significa para una familia tener que ir a visitar y acompañar a un recién nacido a otra comuna o a otra región. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, idealmente, cuando se resuelva la patología del recién nacido que fue trasladado, debe inmediatamente gestionarse el rescate para así poder continuar dentro de lo que se pueda en el hospital emisor para tenerlo más cercano a la familia. Tenemos etapas del traslado neonatal. Primero tenemos la activación, que comprende la decisión y comunicación formal del traslado y organización de los equipos y personal responsable de este traslado. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, que nace un recién nacido, diagnosticamos una cardiopatía congénita, por ejemplo, o una gastroquisis que no estaba diagnosticada antenatalmente y necesitamos trasladarlo a un centro quirúrgico. Entonces empezamos a comunicarnos con el centro receptor, generalmente con el médico de turno, y mediante gestión de camas gestionamos el cupo y empezamos a organizar el equipo para el traslado, que generalmente es el personal de turno del hospital
del hospital emisor y empezamos a gestionar también y unir nuestro material y equipos para el traslado. La estabilización es súper importante y se hace como a la par de la activación, ¿cierto? Unas personas están reuniendo el equipo, ¿cierto? Precalentando la incubadora y otros personal está estabilizando a este recién nacido, que incluye todas aquellas actividades de soporte que se consideran necesarias realizar antes de iniciar el traslado, por ejemplo, intubar al recién nacido, instalar una vía venosa periférica, calcular los goteos de glucosa, instalar sondas de alimentación, Foley, etcétera, todo lo necesario para que el recién nacido vaya lo más seguro posible al traslado. Después viene el traslado propiamente tal, que comienza cuando se instala el recién nacido en el vehículo de traslado, generalmente una ambulancia terrestre, y termina con la transferencia al personal responsable en el hospital receptor o el hospital de destino. Después viene la transferencia propiamente tal, que es la recepción por parte del equipo del centro receptor y la retroalimentación, o sea, el médico hace una entrega de este recién nacido con la epicrisis, ¿cierto? Y toda la documentación, y nosotras como matronas también entregamos a las matronas o enfermeras del hospital receptor a este recién nacido y damos un informe de las condiciones en que se generó el traslado y cómo viene este recién nacido, y obviamente también ayudamos a la transferencia, ¿cierto? Pasar a este recién nacido de la incubadora de traslado a la incubadora en donde se quedará en la neo o una radiante, donde sea que lo vayan a recibir. El retorno es el regreso del equipo de traslado al hospital emisor y preparación del material y vehículo para una nueva activación. O sea, cuando llegamos de nuestro traslado debemos limpiar nuestro material y equipos y dejarlo listo, cargando la incubadora, cargando las bombas para por si tuviéramos que nuevamente salir a otro traslado. Y la evaluación es el análisis de los resultados del traslado en los equipos emisores. Generalmente se hace como una pauta, ¿cierto? O chequeos del traslado y se va conversando si es que se necesitará algo. Por ejemplo, a veces las ambulancias no tienen, no funcionó la carga de los equipos en la ambulancia o no funcionaba el aire acondicionado o el sensor de monitorización de saturador dejó de funcionar, hay que cambiar esto, lo otro, entonces todas esas cosas se van evaluando y se van mejorando para un posterior traslado. Vamos a ir entonces a la organización del traslado específicamente. Primero vamos a ver la indicación del traslado. Se originan por la imposibilidad de atender la enfermedad o patología de ciertos recién nacidos en el hospital emisor según la complejidad y los requerimientos diagnósticos o terapéuticos del paciente o quirúrgico, cualquier tratamiento que pudiera tener que no se puede realizar en el hospital emisor. Los hospitales emisores deberían contar con un protocolo consensuado con el servicio de obstetricia, y esto es muy importante para facilitar la transferencia también de la madre que no haya podido ser trasladada junto a su recién nacido. Entonces, se efectúa generalmente en las primeras horas de vida el traslado al hospital receptor, pero lo ideal es también que pudiéramos trasladar a la madre. Ya, si no, facilitar un alta temprana, a veces se hace eso para que la madre pueda acompañar a su recién nacido. Aquí vemos las indicaciones principales del traslado neonatal, generalmente prematuridad o bajo peso al nacer, apneas o bradicardias frecuentes, malformaciones congénitas, sobre todo las que requieren cirugía precoz y comprometen la estabilidad del recién nacido, como una hernia diafragmática, atresia esofágica, malformaciones de la vía aérea, distrés respiratorio moderado grave que no puede ser atendido en el hospital emisor, hipertensión pulmonar grave que requiera, por ejemplo, óxido nítrico o ECMO,
cardiopatías congénitas, adultos dependientes, por ejemplo, que necesiten algún procedimiento quirúrgico, problemas cardiocirculatorios como RCP avanzado, arritmias, insuficiencias cardíacas, problemas neurológicos como la asfixia perinatal moderada grave, encefalopatía hipóxico-isquémica y convulsiones neonatales, trastornos metabólicos como una hipoglicemia persistente, acidosis metabólica grave, trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, hidrops, deshidratación que afecte hemodinámicamente al recién nacido y insuficiencia renal. Enfermedades infecciosas como el shock séptico, meningitis o encefalitis, trastornos gastrointestinales como obstrucción, enterocolitis necrotizante o abdomen agudo, trastornos hematológicos como trombocitopenia, enfermedad hemolítica, anemia neonatal aguda, patología quirúrgica neonatal y cualquier proceso patológico que precise cuidados intensivos o tratamientos complejos no disponibles en el centro emisor, por ejemplo, peritoneodiálisis, drenaje ventricular, ECMO, ventilación de alta frecuencia, etc. Evolución inestable de alguna enfermedad neonatal que no esperábamos que evolucionara así, por eso va a requerir otro tipo de tratamientos, y ausencia de camas en el hospital emisor, como les dije. ¿Dudas hasta ahora? Si tienen dudas pueden ir preguntando por el chat o interrumpirme, no hay problema. Después tenemos que planificar y coordinar nuestro traslado, ¿cierto? El traslado debe decidirse entre el médico tratante del hospital emisor y los médicos de la unidad de referencia del hospital receptor o el residente neonatal que esté de turno, de acuerdo al planteamiento diagnóstico, terapia propuesta y disponibilidad de cupos. La comunicación con el personal médico y de matronería o de enfermería de la UPC neonatal que recibirá el recién nacido es fundamental, informando la condición y requerimientos del paciente, cuándo vamos a salir, el tiempo estimado de llegada, lo cual permite al hospital receptor coordinar lo necesario para la recepción del recién nacido en la UPC neonatal. En esto se hace primordial, a veces se manda un correo con la epicrisis al hospital receptor y el personal de matronería o de enfermería debe llamar idealmente al hospital receptor para entregar, entre comillas, este recién nacido y contar todo lo que tiene como elemento invasivo y con la terapia ventilatoria o de glucosa o cualquier terapia que el recién nacido esté recibiendo para que en el hospital receptor tengan listo todo lo necesario para este recién nacido. También como la medicina avanzada, a veces se hacen teleconsultas para que el personal o el médico del hospital receptor de indicaciones especiales que requiere el recién nacido para el traslado. Por ejemplo, si es una hipoglicemia persistente, a veces hay hospitales emisores que no cuentan con un residente neonatólogo, entonces a veces las cargas de glucosa se hacen difíciles de manejar y se puede realizar una teleconsulta para poder calcular bien las cargas de glucosa y así poder trasladar a este recién nacido lo más estable posible. Importante también es la comunicación con los padres, no olvidar siempre informar el traslado. Generalmente no pueden ir, por lo menos en los traslados que nosotros realizamos, los padres no pueden ir en la misma ambulancia, ya porque los seguros comprometidos para los traslados no incorporan a los padres. Ya por eso no es seguro que se traslade al recién nacido junto con los padres, pero sí se informa dónde se va a trasladar al recién nacido y en qué lugar ellos deben esperar específicamente, y eso asegura que los padres estén allá cuando el recién nacido sea trasladado. Ojalá estén antes para que ellos puedan realizar algún tipo de ingreso administrativo que a veces se requiere. Ya entonces deben ser informados oportunamente de las características y los motivos que hacen aconsejable el traslado, y en algunos lugares se hace que firmen un consentimiento informado para el traslado. Y definir el equipo humano de traslado con asignación de funciones, ¿cierto? Y responsabilidades durante el procedimiento.
También debemos contar con todo este equipo o papeleo administrativo, ¿cierto? Informes y hojas asistenciales del traslado. Debemos que sí o sí contar con una epicrisis o resumen médico del traslado para que el médico residente del hospital receptor sepa toda la evolución del recién nacido y toda la terapia que ha recibido. Copia de la hoja de parto llenada en todos sus casilleros si fuera necesario, todos los exámenes de laboratorio, de radiografías y ecografías recientes, consentimiento informado del traslado que esté firmado, calificación previsional deseable que esté inscrito, pero generalmente como son traslados de urgencia, esto no es posible, certificado de nacimiento si es que está inscrito, epicrisis de enfermería o hoja de traslado o registro de traslado de matronería o enfermería y consentimiento informado de procedimientos especiales firmados por los padres o cuidador autorizado. Generalmente uno cuando ingresa a un recién nacido tiene hojas administrativas que firmar, ojalá esté todo realizado antes que se vaya al hospital receptor, y también a veces confeccionamos el carnet de alta del recién nacido, este cuaderno de recién nacido que tiene las vacunas, por ejemplo, el peso, todos los datos antropométricos. También es importante a veces vacunarlos antes del traslado, si es que con la BCG, si es que pesa más de 2 kilos, o la vacuna de hepatitis B, si es que fuera prematuro, ¿cierto? Ojalá administrarla, porque por ejemplo en el Calvo Maquena, donde nosotros trasladamos a los recién nacidos, no cuentan inmediatamente con este stock de vacunas tan rápido como nosotros lo tenemos. Entonces debemos estar atentos de vacunar a los recién nacidos antes del traslado. Aquí hice un hincapié especial en la hoja de datos perinatales y asistenciales que hacemos como matronas previo al traslado, que es una hoja de resumen para el centro receptor, generalmente una hoja de matronería, ¿cierto? Elaborada por la matrona del traslado, que debe contener los siguientes datos. Datos de identificación del paciente, el nombre, fecha y hora de nacimiento del centro emisor, antecedentes familiares, datos del padre y de la madre, incluyendo grupo sanguíneo y antecedentes obstétricos, incidencias del embarazo actual y del parto, por ejemplo, patologías que pudiera tener, si cursó con un CHIE, con síndrome hipertensivo del embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional, todo eso debe ir consignado en esta hoja. Estado al nacer, si requirió o no reanimación, el test de Apgar, la edad gestacional y la antropometría, el motivo del traslado, todas las medidas terapéuticas y la evolución hasta el momento del traslado, incluyendo los signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, tipo de soporte ventilatorio si es que lo tuviera, si tuviera ventilación invasiva o no invasiva, o necesidad de oxigenoterapia, por ejemplo, algún HUD o halo o naricera. Datos de laboratorio, por ejemplo, la glucosa, el calcio, el hematocrito, si es que se le tomaron gases o no, y tipo de accesos vasculares, ¿ya? También si se le administró algún medicamento, idealmente anotar específicamente la hora en que se administró por última vez, fecha y hora de la administración de los medicamentos. Eso es súper importante para que se pueda continuar la terapia en el hospital receptor. Entonces es súper importante anotar en esta hoja de matronería de traslado todo lo que hicimos y los medicamentos y las terapias que pudiera tener para que puedan continuar en un horario constante en el hospital receptor. El control de signos vitales, incidencia durante el traslado y estado del paciente a la llegada al hospital receptor. Generalmente nosotros, por ejemplo, en el TINE no contamos con una hoja en que llenemos durante el traslado, ¿ya? Generalmente al hospital Calvo Maquena nos demoramos menos de 1 hora, entonces se controla el recién nacido antes de salir, durante la estabilización, ¿cierto? Y durante el traslado
no contamos con una hoja como para llenar, sino que al regreso se hace como una pauta de cotejo del traslado y ahí se anotan las incidencias que pudieran haber en el traslado, pero es importante igual que podamos registrar en algún lugar. Por ejemplo, si el recién nacido tuvo alguna inestabilidad durante el traslado. Esta es una hoja tipo del, me parece que es del Hospital de Puerto Montt, que dice el hospital de origen, el hospital receptor, el nombre del recién nacido, antecedentes del embarazo, antecedentes del nacimiento, diagnósticos al traslado, el motivo del traslado, antecedentes y evolución clínica, las condiciones al traslado, muy importante contar con el brazalete, algún riesgo evidente, si se intubó o no, los signos vitales, oxigenoterapia, qué tipo de oxigenoterapia tiene, qué parámetros ventilatorios, si cuenta con alguna fleboclisis, de qué tipo, por ejemplo, solo glucosado al 10%, y especificar los ml horas, el número de vías, qué tipo de acceso vascular tiene, si es una vía venosa periférica, un catéter percutáneo, un catéter arterial umbilical o venoso o una línea arterial, y los medicamentos, la dosis, la vía y la última dosis, en qué horario se pasó y en qué fecha. ¿Ya? La alimentación, los exámenes, equipo del traslado, quién va y condiciones al ingreso al dentista. Esta hoja es está súper buena porque tiene igual donde anotar las condiciones al ingreso al hospital receptor. Después debemos organizar a nuestro equipo de traslado. El personal a cargo del traslado debe estar entrenado en cuidados neonatales avanzados, idealmente. ¿Ya? Por lo menos en RCP, porque la inestabilidad, ojalá no nos pasara nunca, es que el recién nacido hiciera un paro y tuviéramos que reanimar a este recién nacido durante el traslado. Por eso debemos estar muy bien capacitados, por lo menos en reanimación neonatal. Idealmente debe estar constituido por un médico y matrona capacitados en manejo de vía aérea, en instalación de drenaje pleural, instalación de vías venosas, administración de infusiones y medicamentos, además de un técnico paramédico y además el personal de movilización de la ambulancia que está adiestrado en el traslado de pacientes y en el manejo y fijación de la incubadora, por ejemplo, en la ambulancia. Es fundamental asegurar la atención integral y especializada que precisan estos pacientes antes y durante el traslado y también durante la transferencia en el hospital receptor. ¿Ya? Cuidados integrales en todo tipo, podemos contener a nuestro recién nacido, debemos vigilarlo, observarlo directamente. Y a veces realizamos traslados sin médico, o sea, personal de matronería y técnico paramédico, incluso a veces trasladamos recién nacidos solo con técnico paramédico, sobre todo cuando son traslados de rescate, que el recién nacido va solamente con una sonda, por ejemplo, y ya va engorda, como se dice, al hospital emisor ya de vuelta. ¿Cierto? Pero los criterios para que un médico capacitado integre el equipo del traslado son recién nacido con FIO2 mayor a 40% o en ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, uso de dopamina, dobutamina o prostaglandina, ¿cierto? Y tiempo de desplazamiento mayor de 2 horas, ¿ya? Y también puede ser el paciente con sedación también. En ocasiones, si están con ventilación mecánica, se prefiere sedar al paciente. Por ejemplo, que estuviera con fentanil o morfina o midazolam en infusión continua. Ahora vamos con la estabilización, muy importante previo ya al traslado en sí. El objetivo es evitar el deterioro durante el traslado y efectuar todas las medidas necesarias antes del viaje, o sea, anticiparnos para que durante el traslado no ocurra nada que pueda
inestabilizar a nuestro recién nacido. Los principios generales de la estabilización son una respiración y ventilación adecuada, termorregulación adecuada, control y estabilización de la glicemia, estabilidad hemodinámica, cubrir necesidad de agua, nutrientes y electrolitos, y pesquisar y o tratar infecciones. ¿Ya? Entonces podemos, antes del traslado, instalar CPAP o instalar un tubo endotraqueal o ventilación mecánica, pero idealmente debiéramos tener unos gases para evaluar que esta ventilación y oxigenación y respiración sean adecuadas. Contar con la incubadora precalentada para lograr una termorregulación adecuada y evaluar si el recién nacido, por ejemplo, necesitar hipotermia terapéutica. Debemos tener cuidado en esto de la termorregulación porque debemos trasladarlo en hipotermia pasiva, ¿ya? Controlar y estabilizar la glicemia, instalar, ¿cierto?, una vía venosa o un acceso vascular, y tomar, ojalá, un hemoglucotest para ver si esta carga de glucosa está siendo la adecuada para este recién nacido. Cubrir necesidades de agua, nutrientes y electrolitos, por ejemplo, dependiendo de los días de vida, si es que necesita electrolitos o no, si es que necesita más cargas de glucosa o si necesita otro tipo de aporte nutricional, por ejemplo, nutrición parenteral. Pesquisar o tratar infecciones, ojalá se traslade con los hemocultivos tomados si es que fuera necesario, e iniciar la primera terapia antibiótica con antibióticos de amplio espectro, que podría ser ampicilina, gentamicina o amikacina. ¿Para qué tenemos estos principios o qué es lo que queremos lograr? Es una condición de estabilidad previo al traslado, una vía aérea permeable con adecuada ventilación y oxigenación, hemodinamia adecuada con una frecuencia cardíaca y presión arterial en rangos normales, temperatura axilar entre 36,5 y 37 grados Celsius o hipotermia pasiva si es que el paciente lo requiere, problemas metabólicos corregidos, por ejemplo, glicemia o inestabilidad en el equilibrio ácido-base, por ejemplo, que tuvieran una acidosis metabólica, ¿cierto? Problemas especiales superados o en tratamiento, por ejemplo, que tuviera una gastrosquisis, ¿cierto? Tenemos que cubrir el defecto y prevenir infecciones del defecto, ¿cierto? Si tuviera un mielomeningocele, ojalá ponerlo en prono y también cubrir el defecto, una atresia esofágica, trasladarlo por una sonda Reploch y estar evacuando secreciones constantemente, etc. Aquí les muestro un cuadro de la estabilización, ¿cierto? Lo que tenemos que lograr previo al traslado es primero monitorizar, instalar un monitor multiparámetro que ojalá primero lo estabilizamos, ¿cierto?, en nuestro cupo en el hospital emisor, y generalmente las conexiones del monitor deben hacer al monitor de traslado, entonces lo debemos monitorizar, ojalá con monitor multiparámetros, que tengamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, electrodos para electrocardiograma, saturación de oxígeno, temperatura y presión arterial, por lo menos presión arterial no invasiva. Considerar este medidor de CO2 si es que se tuviera en el recién nacido intubado, y temperatura rectal, que es la temperatura central en recién nacido si es que requiriera hipotermia terapéutica. Y un capnógrafo se llama esto de considerar un capnógrafo. Establecer límites de alarmas el monitor multiparámetros para que en el traslado no estén sonando constantemente las alarmas, porque ya el traslado en sí genera molestia y ruido en el recién nacido, entonces más encima que esté sonando un monitor puede ser molesto para el recién nacido. Alarmas visuales preferiblemente a las acústicas, por lo que les decía, y protectores auditivos para el recién nacido. Generalmente se utilizan poco, pero ojalá tratar de que el traslado sea lo menos ruidoso posible. La temperatura, mantener normotermia, identificar riesgo de hipotermia si es que lo tuviera, por ejemplo, en estos recién nacidos con una gastrosquisis o onfalocele que tienden a evaporar los líquidos y bajar la temperatura por el defecto.
y considerar hipotermia pasiva o terapéutica si es que fuera necesario. El oxígeno idealmente debe estar humidificado y calentado, que se nos hace un poco difícil en el traslado. Precalentar objetos al contacto con el niño y ojalá un servocontrol de temperatura. Vía aérea y respiración, evaluar dificultad respiratoria y oxigenación. Soporte ventilatorio, debemos considerar previo al traslado si necesita ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Evaluar el movimiento torácico y que la ventilación sea simétrica para evaluar si es que se produciera algún escape aéreo, un neumotórax, ¿cierto? Drenar si se produciera un escape aéreo, si es que el recién nacido tiene compromiso, y ojalá control del dolor y el estrés que produce el traslado. Entonces, si tenemos dificultades respiratorias de la vía aérea y respiración, gases, tras ajustar parámetros, comprobar y fijar muy bien tubo endotraqueal y sonda gástrica, ojalá idealmente contar con una radiografía de tórax previo al traslado. Muy importante fijar el tubo endotraqueal y la sonda y anotar el diámetro y la longitud en esta hoja de traslado. Ojalá no se extube este recién nacido en el traslado, ¿cierto? Al subirlo a la ambulancia, al llegar al centro receptor. Ya muy importante porque intubar un recién nacido en la ambulancia es difícil, entonces muy importante fijar muy bien el tubo endotraqueal, valorar la indemnidad de las telas, que no estén mojadas, etc. Comprobar disponibilidad de gases y ajustes del respirador según los gases que tomamos, anotar parámetros los ventilatorios y ojalá setearlos o lograrlos con el NeoPAF, y preparar material para intubación en el transporte, en este maletín de transporte o bolso de traslado que pudiéramos tener. Monitorizar la glicemia, calcular aportes de glucosa, calcularlos bien, porque la hipoglicemia puede causar incluso convulsiones si no tenemos cargas de glucosa adecuadas, y en el traslado manejar una convulsión igual es difícil. Calcular aporte de líquidos endovenosos. Entonces, asegurar un acceso vascular muy importante, igual como fijamos muy bien el tubo, fijar muy bien este acceso vascular y comprobar la permeabilidad y fijación. Considerar a lo mejor régimen cero para evitar regurgitaciones. Ojalá contar con un acceso central o con 2 vías venosas periféricas si fuera posible, por si fallara alguna, y no tener que estar permeabilizando una vía venosa durante el traslado. En la parte cardiovascular, considerar shock hipovolémico, cardiogénico, séptico, evaluar shock, valorar con este monitor NIRS si es que se tuviera, y tratar el shock, por ejemplo, hipovolémico con suero fisiológico, todo previo al traslado. Preparar medicamentos al doble de la cantidad estimada, por ejemplo, si necesitáramos drogas vasoactivas como dopamina, dobutamina, prepararlas al doble, ¿ya? De lo que tenemos, de lo que tiene indicado. Comprobar, realizar diluciones estándares, por ejemplo, de adrenalina, considerar una vía central, idealmente si necesitamos un acceso endovenoso rápido, dificultad para el acceso periférico, necesidad de más de un acceso venoso, perfusiones que precisan vía central, por ejemplo, estas drogas vasoactivas o prostaglandinas, monitorización de la presión arterial invasiva y monitorización de gases arteriales ya en un recién nacido más grave. Apoyo emocional, consentimiento informado, procurar traslado materno en el posparto, facilitar la presencia de los padres en el traslado si es que los seguros comprometidos durante el traslado lo permiten, facilitar información completa de destino y los teléfonos de contacto a los padres, y revisar la documentación, ¿cierto? Revisar muy bien la identificación, brazaletes, profilaxis del recién nacido, informes, pruebas complementarias o exámenes, y hojas de registro y listas de comprobación y de chequeo. Aquí les puse lo más importante: comprobar siempre, verificar los brazaletes, fijar catéteres muy bien previo al traslado y fijar muy bien el tubo endotraqueal también y sondas previo al traslado.
Estamos con los equipamientos, insumos. Lo más importante, una incubadora de transporte, muy importante que esté con su batería autónoma y siempre cargada, siempre que la incubadora de transporte debe estar enchufada, si es que está en el hospital emisor, también enchufarla inmediatamente cuando llegamos a la ambulancia. ¿Ya? Y capacidad de conexión a red eléctrica fija y móvil de la ambulancia, además con los tubos de oxígeno llenados, y esto también evaluarlo previo al traslado, que tengamos la presión de oxígeno necesaria y de aire comprimido en los balones, manguillas en ventanas de acceso para procurar no perder calor, ¿cierto? Fuente de oxígeno y aire suficiente para cubrir distancia máxima diseñada, equipo para ventilación asistida, Neopaf en el caso que ustedes usan, que también los balones estén cargados y que esté seteado el PIP y el PEP que necesitemos, y reanimador manual para recién nacido, Neopaf en su caso, o bolsa autoinflable. Aquí tenemos una incubadora, pero esta es una incubadora con ventilador mecánico, tenemos los componentes de la incubadora, tenemos la incubadora en sí, que es esta acá arriba, bombas de jeringas, ojalá 1 o 2 o las que necesite el recién nacido, ventilador mecánico, monitorización, tenemos siempre fijados al sistema de anclaje, pernos, la base que tiene que bajar para anclarse a la ambulancia. El sistema de sujeción debe anclarse hasta al chasis de la ambulancia, y puntos de sujeción originales del chasis para anclarse a la ambulancia, ¿cierto? Y sistema de camillas generalmente que se pueden reducir para aplanar en la ambulancia y anclarse a ella. Esta es una incubadora Globetrotter que tiene un ventilador mecánico incorporado, en que se puede dar ventilación asistido controlado, y también CPAP o CPAP ciclado si es que se necesitara. También tiene acá una bomba de aspiración portátil, y generalmente sobre esta se instala el monitor y las bombas de infusión que necesitaron. Y esta es una incubadora corriente, ¿cierto? Que tenemos el acceso al paciente, portazueros, tanques de oxígeno y de aire, módulos de control de temperatura, seguro, y carro de base porta incubadora que se puede anclar a las ambulancias, ¿ya? ¿Qué más necesitamos para realizar nuestro traslado? Monitores cardíacos, respiratorios, ¿cierto? Presión arterial, oxímetro de pulso y ambiental, desfibrilador en algunos casos, y palas neonatales, fonendo, mascarillas faciales y tubos endotraqueales 2,5, 3 y 3,5, laringoscopios 0 y doble 0, y pinza Mayil para facilitar la intubación, bombas de infusión continua, peristálticas o de jeringas, equipos para cateterismo endovenoso, generalmente un cateterismo venoso periférico, y equipos de aspiración portátil, y también con sus sondas de aspiración 6, 8, 10 o 12 French, en el caso de que el recién nacido tenga abundantes secreciones. Generalmente usamos este equipo de aspiración portátil, ¿ya? El maletín de traslado que contenga todo lo necesario que nombramos anteriormente: tubo endotraqueal, laringo, equipo para instalación de vía venosa periférica, sondas de aspiración, telas de fijación, suero fisiológico, suero glucosado, cinta métrica, todo lo que pudiéramos necesitar para cualquier eventualidad durante el traslado. Y obviamente también
Medicamentos para una reanimación, por ejemplo, adrenalina, suero fisiológico, suero glucosado, ya en más en desuso la naloxona y el bicarbonato de sodio, dopamina, dobutamina, furosemida, lidocaína, prostaglandina, si es que fuera necesario, adenosina, anticonvulsivantes, fenobarbital y fenitoína, si es que necesitáramos sedación o analgesia, fentanil, midazolam, dexametasona, respiratorio aminofilina, epinefrina, surfactante, usamos bien poco, suero fisiológico, cloruro de sodio y potásico, gluconato de calcio, insulina, antibióticos, vitamina K, etc. Generalmente los maletines de traslado tienen adrenalina, suero fisiológico, sueros glucosados, dopamina, dobutamina o el medicamento que fuera necesario administrar al recién nacido durante el traslado. Como realizamos generalmente traslados cortos, no necesitamos generalmente todo esto, pero si el recién nacido está presentando convulsiones, considerar, por ejemplo, sedarlo o llevar algún anticonvulsivante y verificar la dosis de mantención o de rescate para llevar la lista para el traslado. Durante el traslado, ¿qué es lo importante? El recién nacido se debe mantener constantemente evaluado, ¿cierto? Con adecuado monitoreo de su condición cardiorrespiratoria, hemodinámica y signos vitales, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones que la salud del recién nacido permita. De esta forma debe ir anclada la incubadora y acá en este lado debe ir el personal de matronería y técnico paramédico, tal como se observa en la foto, con visión directa al recién nacido y acceso directo al recién nacido en caso de necesidad. Ya también aquí puede ir el maletín de traslado para también tener acceso directo en caso de necesidad. Mientras se realiza el transporte neonatal, pueden necesitarse ajustes de terapia, ¿cierto? Aportar volúmenes, aumentar drogas vasoactivas, aumentar la sedación, aspirar al recién nacido, reinstalar vías venosas, etcétera, en caso de emergencia, y en ocasiones es aconsejable detener la ambulancia si es que necesitáramos reintubar al recién nacido o intubarlo porque hizo una apnea profunda, o instalar la vía venosa, podemos hacer que se detenga la ambulancia. Muy importante durante el traslado, previo a que la ambulancia empiece su trayecto, enchufar los equipos para que podamos tener cargas del equipo, y eso se puede hacer en la ambulancia, ya procurar enchufar los monitores, las bombas de infusión y la incubadora en sí para que no se apaguen por falta de carga en las baterías. Durante la llegada al centro receptor, cuando llegamos al centro receptor, realizar el ingreso administrativo si es que fuera necesario, a veces lo tienen que realizar los padres, o se realiza internamente, verificar siempre los brazaletes al entregar a la enfermera o matrona del centro receptor, hacer como una entrega de nuestro recién nacido verbalmente acerca del comportamiento del recién nacido durante el traslado, al médico o matrona que lo reciben, completar los formularios de traslado y dejar nota en la ficha del paciente, también informar sobre las terapias previas y la estabilización, y con las terapias que están en este momento y las que pudieran necesitar posterior. Apoyar la transferencia al cupo actual, generalmente se apoya al pasar las drogas, ¿cierto?, que pudiera tener, o los sueros, y pasar al recién nacido al cupo actual. Finalmente se procede a la revisión, reposición y reubicación del equipo utilizado. En el retorno y posterior evaluación, debemos en el retorno verificar que llegue todo nuestro equipamiento que asistió al neonato, verificar la limpieza del equipamiento y reposición de insumos utilizados, y la evaluación es como un control de calidad del traslado para mejorar los procesos. Concluido el traslado, se realiza evaluación
aplicando pauta de traslado seguro, lo que permite detectar problemas y planificar acciones que posteriormente pudieran mejorar la calidad de este servicio. Esta es la pauta de cotejo de traslado que nosotros realizamos en el Hospital Luis Tisnet. Aquí anotamos la fecha y hora de traslado y hacemos una verificación pre-traslado, verificación durante el traslado y posterior al traslado. Entonces, previo al traslado, verificamos la identificación del paciente, comprobamos permeabilidad de la vía aérea, si fuera necesario aspirar secreciones o descompresión gástrica, comprobar permeabilidad de los accesos venosos y arteriales, realizar descompresión gástrica previa al traslado, informar hora de salida y requerimientos especiales al centro de referencia, en caso de ir a buscar a un recién nacido a otro hospital, debemos llamar para saber las condiciones clínicas o lo que debiéramos llevar para rescatar a este recién nacido, tratamiento, los parámetros seteados en el ventilador, medicamentos, el número de bombas, por ejemplo, si viniera con un suero fisiológico de mantención para un catéter percutáneo o para una bomba de infusión peristáltica, por ejemplo, si tuviera glucosa o nutrición parenteral. Realizar contención del recién nacido, y esto es súper importante, a veces los trasladamos con un hilito de contención y tratar de procurar que el recién nacido, la cabecita y los bracitos y el cuerpo del recién nacido no queden pegados, porque las incubadoras de transporte suelen ser más pequeñas, entonces procurar que el recién nacido no toque las paredes de esta incubadora. Informar a los padres, llevar la ficha clínica, consentimiento, exámenes, formulario de traslado de matronería, resumen médico y otros que pudiera necesitar, verificar la temperatura de la incubadora y la carga de la batería que esté completa, verificar previamente que los balones de oxígeno estén llenos, verificar que el monitor tenga carga, verificar que las bombas de infusión estén cargadas, en un recién nacido intubado, preparar el ventilador con los parámetros que indica el médico previamente y comprobar el funcionamiento, y llevar el carro de traslado sellado. ¿Ya? Nosotros tenemos un sello que se rompe y después chequeamos todo lo que pudimos haber utilizado. Durante el traslado, verificar conexión adecuada de los equipos a la red de energía móvil o fija, mantener observación directa del recién nacido, monitoreo continuo, constante, y ajustar la temperatura durante el traslado para mantener un ambiente térmico en el recién nacido. Y la verificación posterior al traslado, verificar limpieza y desinfección de los equipos utilizados, reponer medicamentos o insumos utilizados del maletín de traslado, verificar que se vuelvan a recargar los balones de oxígeno y verificar recargas de batería de incubadoras y monitores y bombas de infusión. Aquí el número de los sellos del maletín de traslado, comentarios del traslado, como les decía, si es que se produjo extubación o se tuvo que instalar, nombre y firma de la matrona del traslado, del técnico paramédico, y si fue un traslado o a veces vamos a interconsulta solamente, etc. Y vamos finalmente con algunas consideraciones en patologías especiales. En encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa, se ha demostrado que es efectivo y seguro trasladar al recién nacido en hipotermia pasiva, y esto es súper importante. Los recién nacidos trasladados en hipotermia pasiva deben de estar monitorizados al menos cada 15 minutos durante el traslado, ¿ya? Y en este sentido se realiza control, lo ideal es realizar control de temperatura rectal, que es lo más central posible, y que el recién nacido mantenga una temperatura rectal entre 33,5 a 34 grados Celsius. 35 grados está bien, pero que no se produzca hipotermia. A nosotros nos ha pasado que a veces nos trasladan recién nacidos en hipotermia pasiva supuestamente y no se produjo ningún control de temperatura durante el traslado, y a veces llegan con 32 grados rectal muy frío, y esto produce igual
el sobreenfriamiento igualmente puede agravar el cuadro de este recién nacido. Entonces lo importante es controlar temperatura rectal frecuentemente y igualmente registrarla en algún formulario ad hoc. Para nosotros, cuando iniciemos la hipotermia activa, la hipotermia terapéutica, podamos a lo mejor iniciarla un poco antes si es que se llegó a la temperatura objetivo. En el caso de neumotórax, pesquisar sintomatología previa al traslado idealmente. La sintomatología es generalmente un deterioro clínico severo y repentino, y en ese caso se pudiera requerir durante el traslado el drenaje de este neumotórax, idealmente pesquisarlo previo al traslado. Si es que se traslada un recién nacido con un neumotórax, la trampa de agua debiera siempre fijarnos que tenga los límites de agua que están indicados, ¿cierto? Y que un equipo de aspiración continua esté vaciando el drenaje, ¿ya? En el caso de una hernia fragmática, ojalá el diagnóstico fuera antenatal, ¿cierto? Y pudiéramos siempre trasladar a este recién nacido intubado, ¿ya? No evitar la ventilación a presión positiva con bolsa y máscara o con neopaf sin la intubación, porque esto pudiera aumentar el aire en el estómago y aumentar aún más la dificultad respiratoria del recién nacido. Por eso, en hernias diafragmáticas siempre trasladar intubado previamente, y obviamente fijándonos siempre en que el tubo esté bien instalado, bien fijo, etc. Durante el traslado de un recién nacido con atresia esofágica, siempre trasladarlo con una sonda Reploch que esté en correcto funcionamiento, con un aspirado también constante para evitar el exceso de secreciones. Si es que tuviera exceso de secreciones, aspirarlo durante el traslado para evitar alguna apnea obstructiva por el exceso de secreciones que se produce en una atresia esofágica. Si trasladamos un recién nacido con onfalocele o gastroquisis, también idealmente ojalá un diagnóstico antenatal. Debemos siempre tratar de cubrir el defecto y asegurar la asepsia del defecto para prevenir infecciones, y ojalá trasladarlo ya con cubierto con antibióticos de amplio espectro, que sería ampicilina, gentamicina, pero administrar previo al traslado estos antibióticos. O sea, muy importante entonces cubrir las necesidades cubrir el defecto, cubrirlo de manera aséptica, evitar las pérdidas de calor por el defecto, asegurar una vía venosa para administrar fluidos también, porque generalmente están en régimen cero estos recién nacidos. En un mielomeningocele, trasladarlo en decúbito prono, si es que es posible, lo ideal, y cubrir el defecto también de manera aséptica, y también cubrirlo con terapia antibiótica si fuera necesario, es lo ideal, ya para prevenir infección en estas dos patologías quirúrgicas, mielomeningocele y onfalocele y gastroquisis, que tienen un enorme riesgo de infección. Y con esto terminamos nuestra clase de traslado neonatal. No sé si tienen dudas, aquí les dejo la bibliografía consultada. ¿Dudas? ¿Apreciación? No sé si tienen comentarios. Natalia. ¿Sí? Bueno, agradecerte por la clase, muy buena. Yo quería ahí compartir una anécdota o quizás resaltar la importancia de las pausas de seguridad en el momento del traslado. Muchas veces la matrona encargada de trasladar a un recién nacido no es la que está atendiendo al recién nacido, ¿no? Y que habitualmente las matronas de sala están con otros pacientes, ¿no? Y
Hay matronas encargadas entonces del traslado, de coordinación y de otro tipo de tareas. Y resulta que evidentemente cuando hay una carga laboral alta, pasa que habitualmente puede ocurrir esta figura, que la matrona de sala prepara la incubadora, ¿no? Y al no haber un checklist o una pauta de seguridad, pueden haber riesgos durante el traslado. Y aquí viene la anécdota que recuerdo haber trasladado desde el Barros Luco al Ezequiel González Cortés cuando estaba al frente de la Gran Avenida, porque ahora están los dos hospitales juntos, o sea, cercanos, y a un recién nacido, un prematuro extremo, que ya estaba en engorda, displásico, ya una displasia broncopulmonar oxígeno dependiente, un bebé crónico que tenía que irse a evaluar a Pabellón. Y resulta que me llevé al recién nacido y se deterioró en el camino, ¿ya? Y llegamos Yo le fui subiendo el oxígeno, que se puso pálido y evidentemente con signos de dificultad respiratoria comenzó a premiarse. Revisé el circuito, revisé el saturómetro, lo ausculté, qué sé yo, y entre medio, claro, dentro del bolso de transporte uno está con la bolsa autoinflable, ¿no? Y ahí lo único que se me ocurrió darle un poquito de presión, porque el bebé tenía esfuerzo respiratorio, pero no se me ocurrió qué más hacer para poder estabilizarlo mientras lo podía llevar al pabellón o a la recuperación, que es donde lo reciben al neonato, como para evaluarlo. Y claro, y en la recuperación, esperando que estuviera ahí, que tuviera el pase del anestesista, miré el balón de oxígeno y era un balón de aire. Entonces yo dije, oye, ahí se me fue. Obviamente que pedí la red central, conecté al bebé, quedó agotado, pero empezó a repuntar de manera progresiva. Claro, y lo que le faltaba era oxígeno y evidentemente ahí faltó, claro, ahí hacer las pausas que sean necesarias o las revisiones que sean necesarias, independiente de que la matrona de sala haya hecho una revisión, la matrona que traslada al bebé tiene que hacer otra revisión y la estabilización del bebé antes de salir es crucial. Y no en pocas ocasiones ocurre necesidad de reanimar en la misma ambulancia, en los estacionamientos, y la verdad que hay que estar lo más preparados para ese tipo de acontecimientos. Eso quería yo ahí compartir. Claro, sí, muy importante. A nosotros también nos han pasado ese tipo de anécdota en que se da mucho antes de iniciar el traslado el balón de oxígeno y claro, se descarga antes de llegar al traslado, o nos ha pasado que no llevamos el cable para conectar una bomba de infusión, por ejemplo, de prostaglandina, y resulta que el traslado dura 50 minutos y la batería dura 40, entonces puede que se apague la bomba. Todas esas cosas hay que ir verificando previo al traslado. Como dijo Patricia, a veces, como en una neonatología, claro, algunas hacemos todas varias cosas, entonces hay una designada para el traslado que puede estar atendiendo a otro neonato, otra haciendo los papeles, atendiendo a este mismo neonato, entonces ocurren estas cosas que dice Patricia. Entonces con estas pautas podemos asegurarnos y hacer como un chequeo previo, que obviamente somos humanos y cuesta, podemos errar en ese tipo de cosas, que lo ideal es que no nos pasen. También hay fórmulas, no la puse acá, pero les voy a mandar un paper que encontré, dos papers que hablan del traslado y que uno puede calcular con el tiempo de traslado y la FiO2 o los litros de oxígeno que vaya a usar, la autonomía del oxígeno para que no nos pase esto, que nos quedemos sin oxígeno en los balones. También se podría llevar otro balón para intercambiarlo si es que el traslado pudiera durar más tiempo. ¿Okay? Así que, como dice Patricia, es importante saber la autonomía del oxígeno.
Hay dos fórmulas que se pueden realizar para calcular la autonomía del oxígeno, que se los voy a enviar junto con la clase. No sé si tienen más dudas. Muy importante chequear los brazaletes. También una vez nos pasó en el TICNE que cosas que pasan, íbamos a trasladar un bebé, tuvimos que hacer dos traslados casi al mismo tiempo, llegó la incubadora y tuvimos que salir inmediatamente a otro traslado, entonces al hacer la transferencia del recién nacido se cayó el brazalete y en la incubadora que realizaron antes del traslado quedó el brazalete, nosotros usamos dos brazaletes, quedó un brazalete del niño anterior. Entonces ahí desastre porque habían dos brazaletes distintos. Menos mal el recién nacido tenía bien fijo en la mano izquierda el brazalete que era, pero en la cuna, en la incubadora, habían dos brazaletes. Entonces eso también es súper importante, chequear la correcta limpieza de la incubadora antes de trasladar al recién nacido a la incubadora de transporte y chequear muy bien que los brazaletes no se vayan a soltar durante el traslado. También asegurar la contención del recién nacido durante el traslado y protegerlo del ruido y de la luz. Ya durante el traslado a veces se produce mucho ruido. Y si tuviéramos algún problema durante el traslado, igualmente se puede pedir a quien maneja la ambulancia que encienda la baliza y minimizar, obviamente, asegurar la seguridad, pero igualmente se pueden acortar los tiempos de traslado si es que se hace con baliza encendida. Nosotros cuando trasladamos cardiópatas a veces van muy, muy inestables y tenemos que hacer traslados a baliza encendida y claro, hay que contener muy bien al recién nacido, pero no queda de otras en estos tipos de traslados urgentes. No sé si tienen más comentarios. Natalia, otra pregunta. Yo participaba en varios traslados por tierra y ahí no siempre estaban las ambulancias con el sistema para fijar la incubadora con esta, como asegurarla, ¿no? Para Claro, que no... se no ancla, el anclaje exacto, a exactamente. la Entonces, ambulancia. ocurría a veces que había una o dos incubadoras con el sistema de anclaje y a veces había tres traslados, por ejemplo, y uno se iba con que encontraba que no, obviamente no era recomendable que uno fuera firmando, el papá fuera firmando, por ejemplo, la incubadora, porque eso no le da ninguna seguridad Claro, en caso de un accidente, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido también es importante, ¿no? Como centro, tener estos sistemas, digamos, no solamente la incubadora de transporte, sino que los sistemas de seguridad de anclaje, ¿no? Las incubadoras, o sea, las ambulancias vienen cada vez más preparadas, pero ocurren esta eventualidad. Yo no sé si ahí Talagante tendrá un sistema de anclaje seguro a su ambulancia. Claro, al licitar la empresa de traslado, que es lo que se hace, por ejemplo, en el TICNE, se licitan las ambulancias de traslado, que son del SAPU generalmente, tienen que sí o sí, al negociarse esta licitación, verificar que tengan anclaje las ambulancias, porque a veces llegan sin anclaje y no nos sirven. Exactamente. Las tenemos que rechazar y esperar un poco más a que llegue la ambulancia correcta. Nosotros tenemos 3 incubadoras de traslado, una Globetrotter que es con ventilador mecánico. Y todas cuentan y tienen que tener su sistema de anclaje. Y las personas de la ambulancia, del traslado, del apoyo del traslado, los técnicos tienen que saber anclar y el funcionamiento de la incubadora también, que eso a veces nos pasa, que no saben cómo reducirla, porque el sistema de amortiguación se debe reducir y luego anclar a la ambulancia, entonces a veces no saben cómo reducirla y anclarla. Entonces también es importante contar con el personal adiestrado de la ambulancia. Claro, y que los participantes, o sea, en el traslado habitualmente va uno de los padres, ¿no?
que usen cinturón de seguridad, el médico incluido y todos con cinturón de seguridad en caso de, también es importante, Sí, sí, aunque la matrona generalmente se saca el cinturón porque entre que controla al bebé y todo lo demás, pero es lo posible, digamos. sí, sí. También a veces tienen doble sujeción, entonces uno puede por lo menos de la cintura estar y con los brazos libres. Claro. A veces llegan ambulancias un poquito más modernas, a veces no. Con suerte tienen cinturón de seguridad. Exacto. Sí. No sé si del hospital, las matronas que están conectadas quisieran aportar algo. Sí, hola. Hola, Cami. Cami. Mira, yo tengo dos cositas que aportar. La primera, bueno, igual nosotras en general nuestra incubadora de transporte la anclan a la camilla de la ambulancia. Ya, ¿Cachai? ya, Entonces la desmontan y la ponen sobre la camilla. ya. Y ahí depende la fuerza del chofer cómo queda apretada en realidad. Es bien inseguro en ese sentido. Y porque a nosotros muchas veces el SAMU nos ha rechazado los traslados porque no tienen para anclar la ambulancia, o sea, la cuna, la incubadora a su camilla y la tenemos que trasladar en nuestras ambulancias básicas del hospital. Claro. Que entre la urgencia de esperar a que llegue otra ambulancia es mejor sacar la guagua. Claro. ¿Cachai? Y lo otro era como con respecto a si existe alguna pauta o algún criterio para nosotros recibir un paciente. Generalmente el criterio depende del nivel de atención ¿a eso te refieres? Como si tienes alguna pauta como, por ejemplo, recibir con oxígeno FIO2 tanto, ese tipo de cosas. No, mira, lo que pasa es que hace poquito nos llegó un traslado de una bobita que iba a fototerapia, pero que iba desde el Félix Bulne. Me llamó mucho la atención que llevaban la guagua en camilla. Ah, claro, como una ¿Cachai? La guagua seguridad. llegó súper fría, en camilla, con una vía venosa que no era necesaria porque era una fototerapia. Entonces, como mi duda es si yo tengo que tener algo como para decir, oye, ¿por qué esta guagua viene así? ¿O es solamente el criterio nuestro en el fondo? Claro, en ese sentido la comunicación es importante, por ejemplo, cuando en ese traslado te debiera haber llamado la colega o enfermera del traslado, y ahí uno pudiera preguntar en qué tipo de, cómo se va a realizar el traslado. Generalmente eso que les pasó queda al criterio del hospital emisor del traslado. O sea, ellos no cumplieron con los protocolos de traslado. Eh, pero lo que hace el hospital receptor es chequear cosas mínimas. Por ejemplo, a veces te piden alguna PCR para, no sé, de ese tipo de cosas se preocupan. Por ejemplo, PCR COVID, te piden PCR para sincicial, eh, cierto tipo de exámenes. A nosotros para trasladar cardiópatas nos piden exámenes de orina, pero no te piden cómo trasládelo en una incubadora, eso queda a criterio del hospital emisor. Y el hospital emisor debiera tener un protocolo de traslado que asegure la termorregulación del paciente. Y la seguridad también, porque trasladarlo a un bebé tan pequeño en una camilla es súper inseguro. Sí. Qué pena. Súper. Sí, qué Sí. terrible ese Que traslado. de Y hecho no para se veía porque venía envuelta en muchas mantas y yo, ¿cuál es la guagua? Oh, qué terrible. Claro, y con respecto a la vía venosa, claro, siempre en los traslados en muchos lugares se instalan igualmente una vía venosa aunque no la requiera. En caso de que necesitara algún tipo de reanimación, no estar realizando la instalación de una vía venosa durante el traslado, que es mucho más difícil. A veces eso sí se pide, pero se preocuparon de la vía, pero no de la termorregulación. Entonces eso queda a criterio del hospital emisor. En ese caso, ustedes eran en el hospital receptor y como equipo pudieran ustedes realizar un informe y subirlo o gestionarlo para que llegue a las personas que realizaron este traslado y un poco hacer llegar la molestia, entre comillas, y evaluar ese traslado para que ellos pudieran mejorar su proceso también, que también es válido, encuentro, que se realice. Uh-huh.
Sí, gracias, Cami. Gracias a ti. No sé qué más, si tienen algo que decir. Como matrona es primordial que nos aseguremos de la estabilidad en todo sentido del paciente. Por ejemplo, lo que decía Cami, súper importante la termorregulación, porque claro, si ese bebé venía solo por una hiperbilirubinemia, pero ahora por tratar de termorregular va a tener una hipoglicemia, entonces vamos deteriorando clínicamente al paciente innecesariamente. Entonces debemos procurarnos de no realizar este tipo de acciones. No sé si tienen más que agregar, dudas, consultas. Yo tengo otra ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Mira, es que en algún momento nombraste que si el traslado duraba más de 2 horas, debiésemos ir con médico, independiente de la gravedad del paciente o Claro, es independiente. a criterio también. Claro, generalmente es a criterio, pero si durara más de 2 horas, a lo mejor va a necesitar ajustes o de terapias, o es mucho más probable que suceda algo que no puedas controlar como matrona, por ejemplo, alguna apnea severa, alguna carga de glucosa que no pudiéramos controlar nosotros, etc. Los riesgos se van aumentando a medida que el traslado es mucho más largo. Entonces, por eso se requiere el apoyo médico. Generalmente uno traslada sin médico y a veces termina llamando al médico. A veces nosotros realizamos muchos traslados, a veces al INCA, que tenemos que ir a la cirugía del bebé y nos vamos sin el médico, y el médico llega ya posteriormente cuando el bebé está estabilizado y nos tenemos que devolver y está intubado, por ejemplo. Entonces el médico llega después a veces. Entonces, eso también es como, claro, a criterio del hospital emisor, pero uno tiene que asegurar, por ejemplo, si va con prostaglandina o alguna droga vasoactiva, sí o sí, ir con médico, porque pudiera realizar el paciente una apnea y ahí, ¿para qué nos vamos a exponer nosotros como matronas si está el recurso, si es que estuviera? Ya. Sí. Okay. ¿Más preguntas? Si nos pudiesen enviar los checklists pre y post traslado. Ya, sí, súper. Yo se los envío este mismo que ocupamos en el Luis Disney. Este dice, parece la colega. Sí, súper importante. A veces uno se le olvidan cosas y nosotros tenemos checklist para todo. Como realizamos mucha interconsulta y traslado, a veces tenemos incluso checklist de traslado para cardiología. Entonces, para traslado a cardiología tiene que tener una radiografía, el urocultivo, el no sé qué, el preoperatorio, y tenemos un checklist específico para eso, aparte de este. Entonces, porque obviamente se van olvidando cosas y en la vorágine de la neo memorizar cosas es súper difícil. Así que sí, les envío los checklists que vamos teniendo para que les pudiesen ayudar en sus procesos. Sí. No sé si tienen algo más que agregar o decir, o ya finalizamos con la clase. Muchas gracias por su participación, por esta conversación también posterior, que nos sirve a todos para mejorar los procesos. Eso, estamos listos, creo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Nos Natalia. Buenas vemos noches. próximamente. Que estén bien. El jueves nos vemos. Chao, Sí. que estén bien.